Sean bienvenidos todos a nuestro podcast. En esta emisión hablaremos sobre la reproducción, sus diferentes tipos y las características de cada uno de estos tipos. La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una propiedad común de todas las formas de vida conocidas. Las dos modalidades básicas son la asexual y la sexual. El día de hoy nos enfocaremos en la reproducción sexual. La reproducción sexual se necesita de la interacción de dos organismos de sexo distinto, es decir, masculino y femenino, para realizarse la unión de dos células sexuales y así fusionarse y realizar la fecundación, y se forme uno o varios organismos nuevos. Este tipo de reproducción ocurre en organismos eucariotas, por ejemplo, plantas y animales. En el caso de las plantas, solo se reproducen flores, tienen reproducción sexual. Sin embargo, dentro de la reproducción sexual existen dos tipos, la reproducción sexual indirecta y la directa. La reproducción sexual indirecta no implica una interacción física entre los dos organismos de la misma especie. Pero entonces, ¿cómo ocurre? Verán, este tipo de reproducción es mayormente utilizado por organismos que viven en el agua o por las plantas, debido a que estos tienen muy poco o tienen nulo movimiento. Estos organismos expulsan al ambiente sus células sexuales. Cuando estas células se encuentran con las células sexuales del otro género, ocurre la fertilización, generando nuevos organismos. La reproducción directa consiste en la interacción física de los dos organismos en donde los aparatos reproductores están en contacto. Un ejemplo claro de este tipo de reproducción son los mamíferos, en donde los machos realizan un ritual de apareamiento para atraer a la hembra y de este modo conseguir el cruzamiento entre los dos organismos. También existen dos procesos por los cuales las células son divididas. La mitosis para la reproducción asexual, de la cual hablaremos en otro podcast, y la meiosis para la reproducción sexual. La meiosis consiste en dos divisiones celulares sucesivas, tras las cuales se obtienen cuatro células genéticamente distintas entre sí, que contienen la mitad del número de cromosomas de la madre. Esto consiste en 5 fases distintas. La primera es la interfase, es donde la célula empieza a separarse. La segunda es la profase, donde los centriolos empiezan a separarse. La tercera es la metafase, es cuando el material genético se duplica y se alinea. La cuarta se llama anafase, es donde el huso formado por los centriolos empieza a separarse. Y la última es la telofase, donde la célula se rompe a la mitad. Para que entiendan un poco más, les explicaremos con el ejemplo de los osos pardo. Los osos alcanzan la madurez sexual entre los 3 y los 5 años. Son polígamos. Esto se refiere a la relación donde los animales mantienen más de un vínculo sexual. El celo de los osos tiene lugar entre mayo y julio y dura entre 1 a 10 días. Durante ese periodo, los machos recorren largas distancias en busca de hembras con las que aparearse. Macho y hembra suelen pastar próximos y de vez en cuando. El macho se aproxima a la osa que se aleja con una corta carrera. Más adelante, juguetean abrazándose, persiguiéndose y se mordisquean e intercambian caricias. Los machos se acercan a los cuartos traseros de las osas, olfateándolos para comprobar su receptividad, e intentan montarlas. Si las osas no están receptivas, rechazan a los machos con mordiscos y manotazos, aunque más frecuentemente sentándose en el suelo. Si no es el caso, la osa dirige la marcha y busca de forma más activa el alimento. En las hembras, la cópula provoca la ovulización, lo que incrementa sus posibilidades de quedar preñadas. La implantación es diferida, es decir, el óvulo fecundado flota literalmente en el útero. No se implanta hasta el otoño, solo entonces comienza la verdadera gestación, que dura entre 8 y 10 semanas, en plena invernación en el mes de enero y en la seguridad de la osera. La hembra pare de 1 a 3 crías que pesan al nacer 350 gramos y los osesnos alcanzan 20 a 25 kilos al cumplir el primer año de vida. Viven con la madre aproximadamente año y medio. El intervalo de 2 partos es al menos de 2 años.
Y este fue un claro ejemplo de la reproducción sexual directa. Como conclusión general, podríamos declarar que ambos tipos de reproducción, sexual y asexual, incluyendo todas sus variables, son de suma importancia para la vida en sí, ya que ambos tipos garantizan la perpetuación de la especie, permiten la continuidad de la vida y ambos se consideran como una fuerza evolutiva. Nosotros somos Padme Álvarez, Ronnie Camacho, Jesús Jaime y Sebastián Villalobos. Gracias por habernos sintonizado. Espero les hayamos ayudado.